En este video desarmaremos un CPU y explicaremos algunos de sus componentes internos, así como el mantenimiento que se puede dar a cada uno de ellos. Como primero tenemos fuente de poder. Se le llama así al sistema que otorga la electricidad para alimentar a los equipos. En el mantenimiento podemos ver: no obstruir la entrada de aire al ventilador de la fuente o del CPU. Muchos usuarios que le ponen fundas plásticas a sus equipos solo descubren el CPU o monitor parcialmente sin quitarlas completamente. Por esta razón se calientan y se llegan a quemar. No poner ningún tipo de líquido cerca del CPU ni en ninguna parte de la computadora, sobre todo en los gabinetes. Y si tomamos en cuenta todas esas medidas de seguridad, podremos tener la certeza de que nuestra fuente y por supuesto nuestra computadora estará en perfectas condiciones de trabajo. El procesador es uno de los componentes más importantes de la PC y por eso tenemos que estar al pendiente de su mantenimiento físico. Lo primero que tienes que hacer para quitar tu procesador es quitar el cooler. El cooler es el cuadro de aluminio o cobre y sobre este hay un ventilador. Se quitan los seguros que sujetan al cooler con la tarjeta madre. Posiblemente jalarlo cueste un poco de trabajo, pero con un poco de fuerza y con cuidado se puede quitar. Seguramente el cooler va a tener mucho polvo. Este se quita con una brocha al igual que el ventilador. Tienen que quedar libres de polvo. Eso es muy importante, ya que mucho polvo en estos componentes hace que no funcione bien el enfriamiento del procesador y por consiguiente se sobrecalienta. Otro más es el lector de CD. Es el dispositivo capaz de reproducir CD de audio, de video, de datos, etc. La disquetera es el dispositivo unidad lectora grabadora de disquetes o discos flexibles. Las disqueteras son una tecnología muy antigua, anterior incluso al disco duro. Su mantenimiento es sencillo, limpiando con un pincel el exceso de polvo o con un bastoncillo de algodón con limpiador de contacto procede a limpiar el mismo. La tarjeta madre se encarga de conectar todos los dispositivos para que funcione el sistema operativo. Para abreviar un poco, digamos que recibe la electricidad desde la fuente de poder y la distribuye a todos los componentes conectados en ella, como el microprocesador, la tarjeta gráfica y la memoria. Además, este transmite los datos entre los diferentes componentes del ordenador a través de los llamados buses de datos, como mantenimiento para la tarjeta madre. Se puede remover el polvo con una brocha adherido a los componentes para que después darle una pasada suave con la aspiradora y quitarlo hasta donde sea posible. También encontramos la memoria RAM o memoria de lectura aleatoria. Esta almacena datos e instrucciones de manera temporal, de ahí el término volátil, ya que pierde los datos almacenados una vez apagado el equipo. Para su mantenimiento utilizamos la liberación de la memoria RAM. Se suprimen los archivos generados por las aplicaciones instaladas en la computadora y que ya no se utilizan. Elimina los temporales, carpetas vacías, registros inválidos y accesos directos que tienen ruta que ya no existe. Cable ID. Este se utiliza para conectar de la placa madre hacia un dispositivo de almacenamiento como los discos duros. Por otra parte tenemos el disco duro. Este es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. Uno de sus puntos importantes para evitar los daños son evitar los golpes y movimientos bruscos. Esto es muy malo con los discos en movimiento, pero también lo es con los discos detenidos, incluso los desconectados. Una mala alimentación y cortes o sobrecargas eléctricas pueden incluso dejar nuestro disco totalmente inutilizado. Una mala refrigeración. Un trabajo constante por encima de su temperatura media de funcionamiento termina por bajar su rendimiento y puede estropear físicamente el disco duro. El disipador. Este es muy necesario porque si no es utilizado, el procesador se quemaría en cuestión de minutos. Ahora vamos con la limpieza del disipador del microprocesador. Por supuesto, lo ideal es quitar el disipador para limpiarlo. Si no podemos quitar el disipador, quitamos el ventilador, que suele estar agarrado con 4 tornillos al disipador
y lo limpiamos muy bien con la brocha y con el aire a presión. Como siguiente, con la brocha limpiamos muy bien las láminas del disipador para dejarlas totalmente libres de pelusa y de polvo, terminando esta operación también con aire a presión si tenemos. No debemos usar nada húmedo para limpiar estos elementos, ya que el polvo se iría más a la superficie, formando una película que impediría que se ventilara bien. Con esto damos por concluido nuestra explicación de los componentes internos del CPU.